Daremos comienzo con la clase número 15 de Jeremías. Comenzaremos estudiando el capítulo 30. El tema central es Castiga con justicia. Punto 1. Promete hacer volver a todos los exiliados a Babilonia. Versículo 1 al 3. Segundo, los que han quedado en la tierra de Judá son salvados después de padecer la gran tribulación. Versículo 4 al 10. Tercero, salva a los fieles, pero con justicia los castiga. Versículo 11 al 15. Cuarto, Dios azota a los que han azotado a los fieles. Versículo 16 al 17. Quinto, Dios levanta de nuevo la tienda de Jacob. Versículo 18 al 22. Sexto, el juicio de Jehová y el entendimiento de los fieles. Versículo 23 al 24. Leamos los versículos 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Dios le dijo a Jeremías que escribiera en un libro todas las palabras que le había dicho. Versículo 3. Porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma el Señor. Dios promete hacer volver al pueblo de Judá del cautiverio a la tierra de Canaán. Significa que si ellos cargan bien con el yugo de Babilonia, serían liberados y vueltos a la tierra de Canaán. Versículo 4. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y Judá. Que las personas que se habían quedado en la tierra de Judá padecerían de gran tribulación. Que las personas que habían quedado sufrirían dolores como de parto. Versículo 8. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros. Dios iba a quebrar el yugo de Babilonia. Después los iba a hacer volver de Babilonia. Aquí en el versículo 9 dijo, servirán al Señor su Dios y a David, a quien pondré como rey. Esto señala a Cristo, que vendría del linaje de David en un lejano futuro, profetizando así acerca de la salvación por medio de creer en Cristo. Versículo 10. No temas, Jacob, siervo mío, no te asuste, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano, a tus descendientes los libraré del exilio. Volverás a vivir en paz y tranquilidad, y ya nadie te infundirá temor. Dios promete a Israel que los librará del país lejano y los hará volver del exilio. Por eso volverían a vivir en paz y tranquilidad. Nosotros también, si obedecemos bien el mandato de Dios,
Dios nos dará paz y tranquilidad. Versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera quedarás impune. Dios enjuiciaría a las naciones que habían llevado cautivos a Israel. Pero a Israel no lo castigará, la rescatará. Pero en cuanto al pecado que Israel cometió, los castigaría con justicia. Nosotros no teníamos obra que ser destruida, no teníamos otra que ser destruido completamente por los pecados para siempre. Pero por la gracia justificadora de la cruz de Jesucristo fuimos salvados. En Job capítulo 5 versículo 17 dijo: bendito aquel que recibe disciplina. Hebreos capítulo 12 versículo 8 al 10. Versículo 12. Así dice el Señor: tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio. Significa que cuando Israel es castigado por Dios, no hay herida que pueda ser curada. Versículo 14. Todos tus amantes te han olvidado, ya no se ocupan de ti, por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados. Te he golpeado, te he corregido, como lo haría un adversario cruel. Cuando llega el castigo de Dios, huirán hasta los que aman. Crecerá el número de adversarios. No serviría de nada depender de las personas. Versículo 16. Todos los que te devoren serán devorados, todos tus enemigos serán deportados, todos los que te saqueen serán saqueados, todos los que te despojen serán despojados. Si los fieles se arrepienten, Dios les ayudará, Dios los cuidará. Versículo 17. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobreción, la que a nadie le importa. Dios dijo que restauraría y sanaría las heridas de Israel. Job capítulo 5, versículo 17 al 19. Versículo 18. Así dice el Señor: restauraré las fortunas de las carpas de Jacob, y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas, y el palacio se asentará en el lugar debido. Dios le dijo a Israel que los restauraría completamente. Si el pueblo vuelve arrepentidos, Dios les volvería a derramar su bendición, que les daría bendición espiritual y eterna. Versículo 21. De entre ellos surgirá su líder, uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí, y él estará a mi lado, pues ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí?, afirma el Señor. Si no es por la gracia redentora de Cristo, no podríamos acercarnos a Dios. Podemos ir valientemente delante de Dios por la gracia de Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 6. Versículos 23 y 24.
La tempestad del Señor ha estallado con furor. Una tempestad huracanada se ha desatado sobre los malvados. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. La ira de Dios se ha desatado a otras naciones. Dios destruirá a las naciones. En ese momento, todos los fieles sabrán que Dios vive y entenderán que Dios juzga al mundo con su justicia. Continuaremos con el capítulo 31. El tema central es enderezad el camino. Punto 1. Jehová derrama abundante gracia al pueblo de Israel. Versículo 1 al 9. Segundo, rescata a Jacob y lo bendice. Versículo 10 al 14. Tercero, la tristeza del cautivo y la salvación de Dios. Versículo 15 al 20. Cuarto, Cristo viene y crea nueva obra. Versículo 21 al 30. Quinto, Jehová entrega un nuevo pacto. Versículo 31 al 37. Sexto, reconstrucción de Jerusalén. Versículo 38 al 40. Versículo 1. En aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Dios le dijo que será el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Dios bendice a las familias. El Señor, como Emmanuel, viene a habitar en los hogares. Versículo 2. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Dijo que el pueblo que escapó de la espada significa los que se escaparon de la guerra, pero que Dios le dará reposo. Versículo 3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Aquí, hace mucho tiempo, se refiere al tiempo que salieron de Egipto. En ese momento, en ese tiempo, Dios los amó con amor eterno. Amó a Israel con fidelidad. Versículo 4. Oh virginal Israel, te edificaré de nuevo, sí, serás reedificada. De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Dios dijo que iba a levantar otra vez a Israel, que lo recibiría con alegría de nuevo. En ese momento el pueblo de Israel saldría ante Dios con banderetas y bailar con alegría. Versículo 5. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes los planten gozarán de sus frutos. Versículo 6. Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sión, al monte del Señor, nuestro Dios. Samaria y Efraín se tratan de Israel del norte, que el Judá del sur y el Israel del norte
todos volverían a Dios. Significa que en el tiempo del Nuevo Testamento muchas personas volverían a Dios y serían salvos. Así dice el Señor: canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen: salva, Señor, a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Que cuando Israel sea restaurada, las naciones y los pueblos alabarían a Dios. Dios es cabeza de todas las naciones. Dios haría volver a Israel de las tierras del norte, que volverían llorando por tanta alegría, muy agradecidos, que llorarían de alegría y de gratitud. Versículo 10. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño. Cuando Israel había pecado, Dios los esparció por todas las naciones. Pero cuando ellos se arrepienten, Dios los hace volver, que los haría volver otra vez. Como el pastor guía al rebaño, así guiaría a Israel. En el versículo 11 dice que Dios rescata a Israel. En el versículo 12 dice que serían tan bendecidos como un jardín bien regado, es decir, que llegarían a tener una vida alegre sin preocupaciones y saciados. Versículo 15. Así dice el Señor: se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Ramá se encuentra cerca de Betel. Allí se encuentra la tumba de Raquel. Dice que cuando el ejército babilonio estaba llevando a los prisioneros del pueblo de Judá, se habrían reunido cercana a Betel, en Ramá. Dijo que cuando el pueblo de Israel estaba siendo llevados cautivos, Raquel lloró desconsoladamente y se escuchó el grito de Raquel desde la tumba. Esta es una expresión poética, cumpliendo las palabras de la profecía. En el tiempo del nacimiento de Jesús, muchos niños fueron muertos en Betel por Herodes. Mateo capítulo 2, versículo 16 versículo 18 al 28. Versículo 16. Así dice el Señor: reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Ahora, por el poder de Dios, el pueblo de Israel volvería. Por eso dijo que no lloraran. Versículo 18. Por cierto, he escuchado el lamento de Efraín. Me has escarmentado como a un ternero sin domar, y he aceptado tu corrección. Hazme volver y seré restaurado, porque tú, mi Dios, eres el Señor. Aquí está hablando de que Israel se arrepentirá y volvería. Efraín se refiere al Israel del norte, que desde el norte de Israel al sur de Judá todos se arrepentirían. Versículo 20. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él,
Por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Dios castigó a Efraín porque eran sus amados hijos. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Dios disciplina a los hijos amados. Dios ama y tiene mucha compasión. Versículo 21. Ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste. Fíjate bien en el sendero. Vuelve, virginal Israel, vuelve a tus ciudades. Dijo que ponga señales en el camino. Estos son postes con señales. Fue para que al volver pudieran hacerlo por camino correcto. Este es el camino de la salvación, es el camino de bendición. Juan capítulo 14, versículo 6. Aquí dijo, fíjate bien en el sendero, vuelve. Fíjate bien en el sendero, vuelve. Fíjate bien en el sendero y vuelve. Esto significa que vaya por sendas de buena vida espiritual, por el camino de la verdad. Capítulo 6, versículo 16. Debemos volver al sendero antiguo, al camino correcto. Versículo 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo. Aquí dijo, la mujer regresará a su esposo. Esto significa que la Virgen María concebiría a Jesucristo y lo tomaría entre sus brazos. Versículo 23. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Cuando yo cambie su suerte en la tierra de Judá y en sus ciudades, volverá a decirse, Monte Santo, morada de justicia, que el Señor te bendiga. Que Dios haría volver a los cautivos del pueblo de Judá. Que se volverá a construir la ciudad de Judá. Versículo 25. Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados. Dios saciaría a las almas cansadas. Si nosotros volvemos de todo corazón, Él nos encontrará. Versículo 29, capítulo 29, versículo 13. Versículo 27. Vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Antes, cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios los arrancaba y los destruía. Salmos 121, versículo 4. Versículos 29 al 30. En aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias, y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Dijo, los padres comieron uvas agrias. Esto significa que por el pecado de los padres, los hijos recibirían calamidad, pero ahora no sucedería más esas cosas. Ahora cada uno pagaría su propio mal por su pecado. Versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá.
El nuevo pacto es el pacto de recibir a Cristo como su Redentor y por creer en Él ser salvo. El pacto del Antiguo Testamento fue la ley. La ley del Antiguo Testamento fue dado por Moisés. El pacto del Antiguo Testamento es débil. La ley no puede perfeccionar al pueblo de Israel. Romanos capítulo 8, versículo 3. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Por eso Dios nos entregó un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Por eso el nuevo pacto está levantado sobre la redención de Cristo. Este nuevo pacto hace renacer al hombre por medio de la verdad y el mover del Espíritu Santo. El nuevo pacto es ser perdonado por creer en Cristo. Así nos convertimos en el Hijo de Dios, su pueblo. En el versículo 34 dijo Dios: yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados. Versículo 35. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Versículo 36. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Dios estableció las normas naturales. Estos son inmutables. Así también el nuevo pacto es inmutable. Se cumplirá como se prometió. Versículo 38. Vienen días, afirma el Señor, en que la ciudad del Señor será reconstruida desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. Significa que el pueblo de Israel volverá de Babilonia y volverá a edificar la ciudad de Jerusalén. La torre de Hananel se encuentra en una esquina del lado noreste del muro de Jerusalén. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo 14, versículo 10. La puerta de la esquina se encuentra en la esquina del noreste. La puerta de la esquina se encuentra en la esquina del noroeste. Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 9. Versículo 39. El cordel para medir se extenderá en línea recta, desde allí hasta la colina de Gareb, y luego girará hacia Goa, que medirán para volver a reedificar Jerusalén. Versículo 40. Y todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón y hasta la puerta de los caballos en la esquina oriental, estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. Que Jerusalén se convertiría en la ciudad santa de Dios, que se levantaría el reino de Dios. Después se edificaría la nueva Jerusalén. Sería el eterno reino celestial. De esta manera Israel volvería para reedificar la Jerusalén. Continuaremos con el estudio del capítulo 32. El tema central es Jeremías preso en el patio de la guardia del Palacio Real. Primero, Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia del Palacio Real. Versículo 1 al 5. Segundo,
parábola de compra-venta de terreno. Versículos 6 al 15. Tercero, oración de lamentos de Jeremías. Versículos 16 al 25. Cuarto, Israel y Judá he destruido por sus pecados. Versículos 26 al 35. Quinto, profecía de restauración de Israel. Versículo 36 al 44. Leamos el versículo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías en el año 10 del reinado de Sedequías en Judá, es decir, en el año 18 de Nabucodonosor. Ocurrió todo esto en el año 10 del rey Sedequías. El ejército babilonio tenía sitiado Jerusalén y tuvieron a Jeremías preso en el patio del palacio real. Estuvo preso allí. Versículo 3. Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba: ¿por qué andas profetizando? Así dice el Señor. Andas proclamando que el Señor dice: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y él la tomará. Jeremías profetizó. Dijo que pondrá en las manos de Babilonia esta ciudad, que el rey Sedequías tampoco podría escapar de eso, que Sedequías sería llevado a Babilonia. Jeremías fue encarcelado así mientras anunciaba las palabras de Dios. Capítulo 20, versículo 2, capítulo 37, versículo 11, capítulo 38, versículo 6, capítulo 40, versículo 1. Leamos el versículo 6. Jeremías respondió: la palabra del Señor vino a mí. Dios le indicó a Jeremías: Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot. Dios le ordenó que le compre ese campo. Judá está a punto de destruirse y Jeremías en la cárcel. Pero Jeremías obedeció el mandato de Dios. Compró la tierra de su tío. Está profetizando que llegará el día que se restaurará la tierra de Judá y podrán volver a comprar y vender. Que la tierra de Judá se restablecerá. Por eso podrán vender y comprar los terrenos. Versículo 8. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor. Dijo que comprara la tierra de Hanamel. En el versículo 9 vemos que Jeremías compró ese campo por 17 monedas de plata. Versículo 15. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Dios hizo que firmara el contrato delante de varios testigos.
e hizo poner la copia sellada y la copia abierta de esta escritura en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Esto es que Israel sería restaurado y de nuevo volverían a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Versículo 16. Después de entregarle la escritura a Barú, hijo de Nerías, oré al Señor. Versículo 17. Ah, Señor mi Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. El hecho de que Jeremías guardara la escritura de compra-venta significaba que en un tiempo lejano Judá volvería a restaurarse. Jeremías oró suplicando a Dios, porque ya pensando que dentro de muy poco tiempo Jerusalén sería invadido por Babilonia, entristecido suplica. Versículo 18. Muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. Dios derrama gracia a muchas personas. Aquí dice que los hijos pagarán por la iniquidad de sus antepasados. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Esto muestra que la influencia del pecado llega hasta la tercera y cuarta generación, porque los hijos también cometerían los mismos pecados, por eso serían castigados. Versículo 19. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad, para dar a cada uno lo que merece según su conducta y los frutos de sus acciones. Dios observa todo lo que la humanidad hace y paga a cada uno lo que se merece. Versículo 20. Tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Dios sacó a Israel de Egipto, haciendo milagros y prodigios en la tierra de Egipto, y los guió hasta la tierra de Canaán. En el versículo 22 le dio tierra que fluye leche y miel. Pero si vemos en el versículo 23, el pueblo de Israel no escucharon la voz de Dios. Por eso Dios les hizo caer la calamidad. Ahora Babilonia entraría invadiendo y haría caer a Judá. Versículos 26-27. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Nuestro Dios es Dios de toda la humanidad, no solamente de la gente de Judá, sino de todas las naciones. Versículo 28. Por eso, así dice el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios y de Nabucodonosor, su rey, y él la capturará. El pueblo de Judá adoraron ídolos desde hace tiempo atrás. Por eso, que ellos traerían a gente de Babilonia para destruir la ciudad de Jerusalén. Porque el pueblo de Judá
habían provocado la ira de Dios con sus actos malvados. Versículo 33. Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda, y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. El pueblo de Judá no le miraron de frente a Dios, sino que le dieron la espalda y se inclinaron hacia el mundo. Les había enseñado su palabra, Dios, pero ellos no le escucharon, sino que sirvieron a ídolos. Versículo 36. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad, que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Por eso Dios le enviaría espada, hambre y pestilencia. Pero en el versículo 37, si ellos se arrepienten, entonces los haría volver de nuevo. Versículo 39. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Aquí haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Es un corazón que tiene un espíritu renacido. Enviando a Jesucristo, salvará renaciendo a los del pueblo escogido. Una coherencia en su conducta se refiere a la conducta de Cristo. Nosotros, usando el Espíritu renacido, debemos recibir bien la verdad de Dios e ir por el camino de la verdad. Entonces tendremos bendición. Versículo 40. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Dios, para darle bendición a los fieles, no se aparta de ellos. Dios levanta un eterno pacto. Dios nos salva por medio del pacto eterno, inmutable de Cristo. Por eso nosotros debemos temer a Dios. Versículo 41. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta ciudad. Significa que Dios plantará al pueblo de Judá en Canaán y los protegerá, que nunca más serán arrancados de esa tierra. Esto significa que recibirían la completa salvación de Dios. Si el pueblo vuelve a Dios arrepentidos, Dios le permitirá habitar en la tierra prometida. Que los hará prosperar en esa tierra. Versículo 42. Así dice el Señor, tal como traje esta gran calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos todo el bien que les he prometido. Está diciendo que ahora, en lugar de calamidad, les dará bendición. Si ellos arrepentidos vuelven con un solo corazón, Dios les derramará bendición, que les dará gran bendición, paz y reposo. Versículo 43. Se comprarán campos en esta ciudad, de las cuales ustedes dicen, es una tierra desolada, sin gente ni animales, porque fue entregada en manos de los babilonios. Dios haría volver al pueblo de Judá del cautiverio de Babilonia.
Por eso ellos volverían a pisar la tierra de Judá. Esto se refiere que Dios los volverá a restaurarlos. En el versículo 44 vemos que el pueblo de Judá volverá a pisar la tierra de Judá y realizarán compra-venta de tierras y firmarán escrituras. Esto en referente al cristiano, significa que el pueblo escogido sería salvo. Y también en el tiempo del Nuevo Testamento, los fieles serían salvos por medio de Cristo. Que en ese tiempo recibiremos bendición por medio de Cristo. Que Israel volvería del cautiverio y serían restaurados. Y nosotros tenemos el eterno reino celestial. Concluimos con la clase número 15 de Jeremías. Muchas gracias.